Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de julio de 2017 y esto es La Contracrónica. El Russiagate renace en Estados Unidos con nuevas revelaciones. El Russiagate vendría a ser, a grandes rasgos, la supuesta injerencia de Rusia, del gobierno ruso, en las elecciones norteamericanas del pasado mes de noviembre. Pues bien, digo que renace con nuevas revelaciones porque al parecer el hijo de Donald Trump, llamémosle Donald Trump Jr., porque se llama igual que su padre, tuvo una relación con una supuesta trama rusa que buscaba perjudicar a Hillary Clinton en su carrera hacia la Casa Blanca, hace un año. Bien, la historia la sacó hace 2 días, este lunes fue, si mal no recuerdo, el New York Times. Y Donald Trump, al final, se ha visto obligado a hacer públicos sus correos electrónicos. Lo ha hecho, además, curiosamente, lo ha hecho por Twitter, que han confirmado la información del Times. Lo han dado por buena. Bien, a Trump Jr. le ofrecieron información confidencial para perjudicar a Hillary Clinton. No sabemos qué confirmación, pero información confidencial. Y él afirmó que le encantaría disponer de ella. Vamos, lo normal en una campaña electoral, incluidas pues las campañas norteamericanas, que no dejan de ser las grandes campañas electorales. Pero vamos, esta normalidad, ya digo que es una cosa en principio normal, no es tan normalidad si tenemos en cuenta que llega después de varios meses de sospechas de que durante la campaña la mano de Moscú llegó más lejos de lo que debería haberlo hecho, que llegó lejísimos, y esto vendría a ser una piedrecita más o un ladrillazo más en un edificio que poco a poco se va construyendo. La historia esta o la penúltima historia del Russiagate, porque no es la primera, y entiendo, y sospecho que no va a ser la última, es más o menos como sigue. Bien, vamos a ponernos mentalmente en el año pasado, justo hace un año y un mes exactamente. Esto fue a principios de junio de 2016. Pues bien, el 3 de junio de 2016 el hijo de Donald Trump recibió un correo de Bob Goldstone. Hasta ahí bien. El primero ya lo conocemos, es el hijo de Donald Trump, y el segundo, Rob Goldstone, es un amigo de la familia que en tiempos fue agente de Emin Agalarov. Bueno, este tipo es un publicista, un Goldstone, que además de esas cosas pues se dedicaba a ser agente de artistas, algunos al parecer como Michael Jackson o Julio Iglesias. Pues uno de los que había sido agente, manager, que se dice también en el mundillo, fue Emin Agalarov, a quien en España, ni en Argentina, ni en México, ni en Colombia conocemos, porque este es un cantante pop ruso. Y es un cantante pop ruso hijo de un magnate de aquel país muy cercano a Putin. Este hombre, Bob Goldstone, parece ser pues que tiene clientes en todas partes, y lo mismo representa a Julito Iglesias que representa a Emin Agalarov. Le manda un correo a este hombre, Goldstone, en el que le ofrece al hijo de Trump, en nombre de Agalarov obviamente, documentos que podrían incriminar a Hillary Clinton en sus tratos con Rusia y por lo tanto ser útiles en la campaña de su padre. Decirle más o menos, tenéis los emails publicados en la cuenta de Donald Trump Jr. porque se encargó ayer de publicarlos todos. Bien, pues le voy a decir que tenemos unos temas que podrían interesarte ahora que estáis empezando y que estáis entrando ya en la recta final. Faltaban 5 meses para las elecciones, que os podrían interesar bastante. Esto cuando lo leyó Donald Trump, que al parecer se encontraba viajando, dijo estoy en la carretera. Pues le contestó que sí, que estaba encantado. Dijo textualmente que si era cierto eso, que si era de verdad, que si era verdad que tenía esos documentos que podrían incriminar negativamente a Hillary Clinton en algo malo, pues le encantaría tenerlos. Bien, esto sucedía el día 3 de junio, como he dicho antes. Pues el día 7, 4 días más tarde, Trump Jr., Paul Manafort, que era en aquel entonces el jefe de campaña de Donald Trump, y Jared Kushner, que es el marido de su hija Ivanka, vamos a utilizar la palabra española, el cuñado, pues se presentaron los dos cuñados y Paul Manafort, que es un operador político de Washington desde hace mucho tiempo, del antiguo socio de Roger Stone. Bueno, el clásico pieza estos que
de la calle K, que llaman allí, ¿no? Estos asesores políticos que llevan toda la vida dedicada a esto, es gente listísima, por lo demás. Pues bien, se presentan el animal político de Manafort con los cuñados, se presentan en una reunión, o se reúnen, mejor dicho, con una abogada rusa llamada Natalia Veselnitskaya. Perdonadme por mi nulo conocimiento del ruso, pues que estos nombres los tengo que leer, no me queda otra. Bueno, pues Veselnitskaya, me ha salido a la primera, mirad. Pues se reúnen con Veselnitskaya en la Torre Trump de Nueva York. No se van a Moscú ni nada por el estilo, simplemente la Torre Trump, que es propiedad, era y sigue siendo propiedad del presidente, pues en aquel entonces no lo era. Bueno, era presidente del grupo Trump, pero no era presidente de los Estados Unidos, pues reciben como una reunión más de rutina a esta mujer. Lo que se habló en esa reunión sigue siendo un secreto, no tenemos ni idea. Y supongo que se lo seguirá siendo, a no ser que alguien pusiese, algún periodista del New York Times pusiese micrófonos o alguien se vaya de la lengua. Lo dudo. Bueno, la Veselnitskaya esta me ha salido a la primera sin necesidad de leerlo, se me ha quedado pegado a la lengua el nombre de la Natalia Veselnitskaya, una vez más. Pues a no ser que esta mujer se vaya de la lengua, si no, nunca sabremos o nunca llegaremos a saber exactamente qué se habló ahí. Lo que está la prensa, lo que llaman allí prensa liberal, la prensa progre que diríamos nosotros, está especulando es que Veselnitskaya daría la información prometida por Goldstone, esta información para incriminar a Hillary Clinton, a cambio, se entiende, de que Trump, en el caso de llegar a la Casa Blanca, era muy pronto por aquel entonces, no había ganado ni siquiera la nominación republicana, pues Trump retirase las sanciones que pesan sobre Rusia desde hace años, en concreto desde el año 2013, cuando sucedió aquella anexión de Crimea. Entiendo que sería así, y es lo que se está especulando, porque ya digo que no se conocen más detalles de esa reunión que los que el propio Trump Jr. ha dado, y se ha limitado a decir que no se habló nada importante, que hablaron de adopciones internacionales y cosas por el estilo. Todo esto, como podéis ver, entra evidentemente en el terreno de lo puramente especulativo. Ya está, los emails sí los conocemos porque el propio Trump los ha hecho públicos, pero nada más. Sabemos que esos correos son ciertos, los ha hecho públicos y los ha dado por buenos, pero de la reunión en la Torre Trump del día 7 de junio de 2016 no sabemos nada. Sabemos que se produjo y poco más. Esta parte, la segunda parte, la segunda derivada de la historia, es un enigma, pero la primera no. Y no lo es en cuanto los podemos leer cualquiera que tenga una conexión a Internet, porque se conecta a Twitter, va a la cuenta del hijo de Trump y los puede ver allí. Él mismo se ha encargado de subirlos. Y ya con esto el Russiagate queda formalmente confirmado. Ahora bien, que quede formalmente confirmado no significa, o no al menos todavía, que fuese exitoso. Es decir, tú puedes montar una conjura, pero que la conjura fracase. Pues una conspiración y que la conspiración fracase. Oye, vamos aquí a conchavarnos para acabar con este tipo, pero luego las cosas salgan mal. Y dice, bueno, se conchavaron, sí es cierto que se conchavaron, pero no consiguieron lo que buscaban. Luego se les puede acusar de conchavarse, pero no de haberte derribado, no de haber acabado con fulano o con mengano, ¿no? Básicamente porque no sabemos lo que se habló en la reunión de la Torre Trump, que es lo que vendría a confirmar efectivamente que esa información se entregó y que se entregó a cambio de otra cosa. Tampoco sabemos hasta qué punto la reunión está vinculada a la oferta que Goldstone le había hecho a Trump unos días antes, 4 días antes, no tenemos ni idea. O quizá esa reunión ya estaba metida en la agenda de los cuñados y del propio Paul Manafort, sin más ni más. Y se habló efectivamente de adopciones internacionales. Yo lo dudo, pero bueno, la posibilidad está ahí. Mientras no se dispone de información fidedigna, todo lo más que puedes hacer es especular, que es básicamente en lo que ha quedado el Russiagate una vez confirmado. Es decir, que hay muchas más preguntas que respuestas, en una palabra. La primera gran pregunta es, porque en los correos no queda clara, es qué tipo de información quería dar Agalarov al equipo de Trump. Sabemos que era información que podría incriminar a Hillary Clinton en algo malo y que le iba a perjudicar en su campaña electoral. Bueno, eso lo sabemos, pero no sabemos qué información en concreto.
Podemos pensar que fue una información que posteriormente utilizó Donald Trump contra Hillary Clinton una vez hubo ganado la nominación y se pudo enfrentar, a partir ya del mes de agosto, se pudo enfrentar cara a cara con ella. Pero tampoco sabemos cuál en concreto. Otra pregunta, incluso más importante, es ¿a cambio de qué? Es decir, aun habiendo resuelto la primera pregunta, nos quedaría la segunda. Que la segunda tampoco es moco de pavo. Es decir, sí, vale, esto fue lo que le pasó la abogada Veselnitskaya. Me ha vuelto a salir por cuarta vez, de golpe, sin leerlo. Esto es lo que Veselnitskaya les dio, pero la abogada pedía otra cosa. ¿Que se le ha concedido o se le va a conceder? O está en la agenda ya del presidente Trump concederle y entonces no se le podrá hacer porque en el caso de que se le conceda, pues estaríamos hablando de algo parecido a un chantaje, ¿no? La tercera pregunta, también importante, que se están haciendo en Estados Unidos ahora es si es ilegal recibir una filtración de un abogado extranjero o un magnate extranjero, en el caso de que la abogada rusa fuese simplemente una persona interpuesta, a Galarov para el caso, el padre del cantante de pop. Es decir, que si es ilegal recibir una filtración de alguien de fuera del país para minar la campaña de tu rival en las elecciones. ¿Es eso ilegal o no? Pues la verdad es que he leído varios artículos sobre el tema y no se aclaran, dependiendo de dónde coge cada uno de los diarios. Algunos dicen que es total y absolutamente ilegal. Hablan de collusion, que no es exactamente, aunque en castellano tenemos una palabra, un término que es lo mismo, es una colusión, similar pero no exactamente igual. Pues están hablando de collusion entre Trump y los rusos. Y eso al parecer es completamente ilegal. Otros, en cambio, dicen lo contrario, que la ley en Estados Unidos a este respecto es clarísima. Es decir, que la contribución tiene que ser cuantificable. Tiene que haber un apoyo cuantificable. Ya sea en dinero, ya sea en otro tipo de activos o ya sea en información. Pero es que aquí no sabemos qué información les dio. Vemos que hubo intención de darle una información, pero no si se entregó al final esa información. Resumiendo, que si a Galarov le hubiese ofrecido al hijo de Trump, qué sé yo, $10 millones, bueno, $10 millones es muy poco para la campaña de Trump, $100 millones, $1.000 millones, una cantidad cuantificable. ¿Qué digo? Un billete de $50. Se lo hubiese ofrecido así a Trump Jr. y este hubiese aceptado, de palabra y de obra, sí, encantado, por favor, quedamos y en la Torre Trump y me lo entregas formalmente. Pues ahora mismo el hijo de Trump estaría en un problema de los gordos, porque eso sí está contemplado en la ley. O en el caso de que lo que salió de aquella reunión trascendiese y hubiese un vínculo entre estos correos y la famosa reunión. En ese caso sí también estaría en un problema gordo. Pero lo que le ofrecen al hijo de Trump el día 3 de junio no es más que información. La voluntad de darle información, no la información en sí. Y el que se lo ofrece ni siquiera es ruso, no ya un espía del Kremlin, no, es que ni siquiera es ruso. Es un publicista británico, que además es amigo de la familia, con el que hay relación, etc. Claro que decir que no es ilegal, o que no podría ser ilegal, como están diciendo muchos medios en los Estados Unidos, no significa que lo que hizo Trump Jr. no sea algo cuando menos feo e impresentable, que lo es. Porque permitir, aunque sea a través, ya digo, de una persona interpuesta o de 3 personas interpuestas, que una potencia extranjera interfiera en las elecciones de tu propio país, pues no está bien. Especialmente si eres el hijo del candidato. Entonces, mi padre se presenta a las elecciones y entonces me voy a confabular con una potencia extranjera para que me pase información secreta con la que pueda perjudicar a la que está peleándose con mi padre por el puesto de presidente. Esto nos viene a confirmar el hecho, que se ha dicho
a confirmárnoslo por enésima vez, el hecho de que la campaña del año pasado fue la más sucia de la historia. Una campaña digna de película. No creo que tarden mucho los productores de Hollywood en empezar a hacer películas sobre la campaña de 2016, porque estas historias son genuinamente, parecen muchas veces extraídas de un guión de cine. Es decir, cómo los partidos estaban dispuestos a todo, incluso a bordear los límites de la ley, en muchos casos metiendo el pie en la misma ilegalidad sin ningún rubor, con tal de perjudicar al contrario. No estoy hablando solo del lado de Trump, también del otro. Es decir, la campaña fue una ciénaga en todos los aspectos. Y a poco que nos transportemos al mes de agosto, septiembre, octubre del año pasado, lo vemos ahora con la distancia, se ve mejor, con perspectiva. En este caso, además de maquiavelismo, que fue una campaña maquiavélica a un extremo total, pues además de maquiavelismo, lo que yo veo es temeridad. Porque, no sé, exponerse a una reunión en la misma Torre Trump, con infinidad de testigos, en una ciudad como Nueva York, que está llena de gente y por lo tanto llena de informantes por todos los lados. La propia Torre Trump, no penséis que aquello es un edificio de 3 plantas, precisamente, trabajan miles de personas dentro. A una reunión con una abogada rusa, que los informantes disponen, como haciendo honor a su oficio de información de todo tipo, saben quién es. Pues exponerse a eso siendo el hijo de Donald Trump, caray, es que ya hay que ser lerdo. Pues eso es lo que hizo este hombre. Y te metes además en esa sala de reuniones con Manafort, que es ultra conocido en los ambientes políticos de Washington y por supuesto Nueva York, y con Kushner, que es el marido, una enreda por lo demás, y el marido de Ivanka Trump. A mí me parece propio de memos, sinceramente os lo digo. Luego queda otra pregunta en el aire. Una pregunta, digamos, menos atada a la historia en sí y más a lo que puede la historia mover, esta historia mover de aquí en adelante. Y es algo así, o se podría anunciar de la siguiente manera. Esto condicionará esta historia de este Russiagate, esta historia de los correos de Trump Jr., forma parte de otra historia mucho más amplia que sería la del Russiagate. Pues esta historia condicionará la política americana, como lo hizo, por ejemplo, aquel informe del fiscal Starr en los años 90, del escándalo de Mónica Lewinsky. Yo personalmente creo que no, a pesar de que algunos periódicos estaban hablando de que era algo similar. No, esto va a ser, es el origen de un escandalazo que podría terminar en impeachment, en la destitución del presidente. Pues yo no lo sé, lo mismo me equivoco, que es una posibilidad, pero yo no lo veo. A ver, en esta historia faltan piezas fundamentales, piezas para que se convierta en un gran escándalo, quiero decir. Para que se convierta, para edificar el escándalo, si no el escándalo se te viene abajo, que es probablemente lo que suceda. Que en una semana nadie se acuerde de él, a no ser que pongan nuevos ladrillos, y sigan construyéndolo y sigan metiendo información, sigan colocando piezas nuevas. De entrada, la historia, a diferencia de aquello del fiscal Starr y lo de Mónica Lewinsky, en este caso, el escándalo ni siquiera lo protagonizará Trump, sino su hijo. Hay una diferencia sustancial. Y luego falta, por supuesto, saber qué demonios se habló en la Torre Trump aquel día, el 7 de junio de 2016. Y en qué consistió esa información. Esa de la que le prometieron 3 o 4 días antes a Trump Jr. por correo electrónico. Y si se entregó alguna vez esa información o fue simplemente, pues yo sé unas cosas que cuando te las diga te vas a poner muy contento, sí, dímelas, pero luego al final nunca se dicen. No sé, como comentan en las películas policíacas, a veces el comisario, ¿no?, ya desesperado, va a la gente, al inspector y dice: lo siento, Flanagan, pero no hay caso. Pues me da la impresión de que en esta historia tampoco hay caso. Se podría verlo con algo más de información, pero con lo que se sabe
Sinceramente, poco más se puede afirmar, pues que el Russiagate, uno de ellos, esta es una parte de un caso mucho mayor, existió, efectivamente. Y como vemos, por lo que sabemos hasta ahora, no era tan fiero como pensábamos. Bueno, pues como el tema de hoy, este del Russiagate, de Trump Jr. y de su padre, literalmente lo de su padre, dicho sea con todas las letras y sin intención de que figure ninguna otra cosa, Donald Trump Jr. y su padre, pues como este tema era un poco coñazo, es decir, aburrido, de todo tiene que haber, y es un tema en principio aburrido, pero que puede dar lugar a historias... a una historia mucho mayor y más hay que conocerla. Somos gente informada. Los que pasan por la Contracrónica salen sabiendo más de lo que sabían cuando entraron. Y este asunto pues, es el tema del día, indiscutiblemente, aunque eso sí, es un poco aburrido. Bueno, creo que para compensarlo pues hay que desengrasar, hay que echarse un caramelito a la boca, ¿no? Y nada mejor que una buena noticia mierder que me envía Jesús de Navalcarnero. Yo solo os anticipo que os va a gustar. Ya lo veréis. Noticias mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Muy bien, pues la noticia es la siguiente. La publica El Mundo, es de hace... Estamos a día 12, pues esta es del día 6 de julio de este año estoy hablando. Y se titula de la siguiente manera. Enseña los genitales en un control de alcoholemia y le dice a los agentes de policía, soplen aquí. Bueno, voy a pasar a la lectura. Ya solo el titular te hace reír. Bien, aparece entonces... una foto de un policía de un guardia civil concretamente, metiendo un alcoholímetro en la ventanilla de un coche, un clásico, estas fotos que se ponen de relleno en los periódicos, y pone debajo el pie de foto: las actitudes chulescas frente a las fuerzas del orden pueden salir muy caras. Bien, vamos con la historia. Esta es mejor que la de Trump, advierto. Ponerse farruco cuando la policía te da el alto no es buena idea. Yo siempre lo he dicho, cuando un policía te para, todo colaboración. Él tiene la sartén por el mango y hay que ponerse simpático, sonreírle, darle la razón, pase lo que pase, porque en ese momento estás bastante expuesto. Entonces, yo la verdad es que nunca me han puesto una multa y no puedo decir que no me han puesto una multa porque no corro. Entonces, y normalmente te ponen las multas cuando corres. Pero vamos, si alguna vez que me han parado yendo de copiloto, pues lo primero, oye, ya sabes, buen rollo, buen rollo, que saldremos mejor librados de esta. Y efectivamente siempre es así. Bueno, pues al parecer un motorista, esto sucedió en La Coruña, un tipo que iba en una moto a toda leche, pues esto fue en mayo de 2015, es decir, hace ya más de 2 años, pues iba a toda leche por la carretera y una patrulla de la policía local de La Coruña le vio. Simplemente veían que además el tío estaba que se caía de la moto y le dieron el alto. Este pasó del tema y siguió conduciendo a toda prisa. Se montó una persecución como estas que aparecen como la de O.J. Simpson, ¿no? Como estas que aparecen en las televisiones americanas, tomadas desde un helicóptero, saltándose los semáforos sin respetar las señales y nada. Y al final, pues en una de ellas se cayó. Supongo que en parado porque no le pasó nada. Fueron los agentes, le levantaron, estaba en el suelo, pero el tipo, pues nada, pues una vez ya le habían levantado, se puso chulo, ¿no? Y le dijo, mientras en concreto cuenta aquí, la caída no disminuyó el ímpetu del motorista, que tras ser levantado por los agentes se revolvió y trató de desembarazarse con golpes mientras les dirigía toda clase de insultos y amenazas como: cuando esté libre voy a por vosotros y os abro la cabeza. Bien, al llegar el turno de realizar el control de alcoholemia, su rebeldía no remitió y se negó a soplar, incluso teniendo el aparato en la boca. Cuando se le avisó de que si se negaba sería denunciado, el hombre decidió bajarse los pantalones, mostrar sus genitales y responder: soplen aquí. Bien, no quedó todo ahí, ya que ante la amenaza de ser llevado al juzgado, espetó: entonces también puede venir el juez a soplar aquí. Pues le llevaron efectivamente al juzgado con el agravante de que un mes después protagonizó un episodio similar. Lo tenía todo: alcohol, insultos y exhibicionismo. Es decir, al final le han caído 9 meses de cárcel y 15 meses sin carné. Todo por, pues yo creo que más, no tanto por el sople usted aquí, sino por la carrera esa que pegó, que podía haber ocasionado alguna desgracia, ¿no? Esta gentuza que se dedica a correr con el coche o con la moto, bajo los efectos del alcohol,
toda dureza me parece poca. Así que no quiso soplar el alcoholímetro y dijo que iba a venir a soplar, que viniese el juez o que soplase la misma policía, y no va a ingresar en la cárcel porque creo que con 9 meses no se ingresa, pero si ingresase, creo que donde le iban a soplar es a él en la nuca. En fin, muy bien, pues dejamos ya la noticia mierda del día, como ya os advertí. Gracias, Jesús, por enviármela porque es realmente buena. Vamos a volver al mundo real. Y en el mundo real, como ayer, pues nos encontramos con la historia de Venezuela, que ya sabéis que la trato siempre que puedo. En este caso la va a tratar un venezolano que se llama Guillermo. Es venezolano, pero no vive en Venezuela, vive en Dinamarca y nos trae una reflexión más que sobre Venezuela, sobre España y cierta extrema izquierda que tenemos en España. Con respecto a lo de Venezuela, muchos amigos míos y yo incluido, nos impresiona mucho ver cómo todo el mundo está de acuerdo en que lo que está pasando en Venezuela es terrible. Pero también me impresiona mucho y nos impresiona mucho a nosotros en general ver cómo hay gente en España que se pone una camiseta de Chávez o que anda por ahí defendiendo al régimen. Concretamente, vi un video de Alejandro Cao de Venos hablando sobre lo heroico de los bolivarianos y que Maduro tenía que acabar con lo que él llamaba, lo que Cao de Venos decía era una minoría que se hacía pasar por mayoría. Y el chico que lo entrevistaba estaba completamente convencido de, oh, ¿cómo vamos a salir de esta batalla los comunistas? Luego veo otro español que está luchando en Kurdistán, o sea, lo que sería Rojava en Siria, con una guerrilla comunista y es que esta gente, o sea, hay españoles que están muy convencidos de esto del comunismo y es un lavado de cerebro bastante fuerte, ¿no? El propio otro Pablo Hasél, que fue un chico que estuvo preso y todo por incitar al terrorismo, que el tipo dice en sus canciones que a él las FARC, el grupo terrorista FARC, le parece que es heroico y él lo ha dicho muchas veces que eso es lo que a él le da motivaciones de vivir. Lo que ellos hacen en la jungla, básicamente, que es deleznable. No, no sé, eso que tienen allá en España es como una especie de plaga comunista, una cosa horrible, porque en Latinoamérica no es tan sectario, es más por ignorancia, pero es que en España lo saben, lo estudian, le dedican horas, es una militancia fuerte y bastante agresiva, y ¿no? Y las propias feministas son parte de esa secta comunista que tienen allá, porque eso no es normal, no es normal que tengan gente que apoye grupos terroristas porque son comunistas, que vayan a pelear con una guerrilla o que se crean la propaganda que sale en Telesur. No sé qué opinas tú de eso, pero a nosotros nos impacta y nos genera mucho malestar. Pues mira, Guillermo, a ver cómo te lo explico. Gente como Cao de Venós o Pablo Hasél pues son de una marginalidad extrema. Es decir, que hablan en su nombre y poco más. El caso de Cao de Venós es absoluto. Es decir, creo que no tiene un solo seguidor en España. Pablo Hasél, pues sí, puede ser que sean, no lo sé, 100 o 200 si es que llega. Si es que llega, no, pero tiene muchos seguidores en Twitter. Ya, una cosa es que le sigan, otra distinta que te sigan en Twitter, quiero decir. Otra distinta es que estén de acuerdo con las majaderías que dice y las locuras que suelta por la boca. En el caso de Cao de Venós ya ni eso. Le miramos como casi como el que mira, como los entomólogos miran a las mariposas, ¿no? Pues esta curiosidad. Es decir, son pintorescos, tanto el uno como el otro, y hay unos cuantos más. Estos no son los únicos. Mira a Tío Manolo, que no sé si le conoces. A Tío Manolo le descubrí yo. Tío Manolo, la ventaja es que es muy gracioso. Pero vamos, es otro que tal baila, ¿no? Pero vamos, no representan a nadie. Es decir, no. Joder, con decirte que no les quieren ni en Podemos, Pablo Hasél, que era muy amigo de, bueno, no sé si amigo, pero sí cercano a Monedero, a Iglesias y todos estos en su época revolucionaria, pues era hecha pestes de ellos, ¿no? El caso de Cao de Venós, yo en un programa de televisión hace unos años, no sé si que habrá algún fragmento por ahí por YouTube, coincidí en el plató del Gato al Agua con Cao de Venós y con Pablo Iglesias y no estuvieron muy a gusto juntos, ¿eh? Se les notaba, se veía cierto desprecio mutuo que era evidente. Es decir,
Ni a Caudevenos le gustaba a Pablo Iglesias, ni a Pablo Iglesias le gustaba a Caudevenos. Es decir, son lo que aquí llamamos en España frikis. Frikis en el sentido más amplio de la palabra. Nos divierten, nos entretienen y bueno, pues puede ser que si uno los ve desde fuera se asuste, diga, pero bueno, ¿eso qué locura es? Pero bueno, ya sabes que ahora con YouTube y las redes sociales, pues cualquier loco tiene o alcanza audiencias millonarias. Así que no te preocupes, Guillermo, que ni muchísimo menos son representantes ni de España, ni de la España media, ni siquiera de la izquierda española, si te digo la verdad. Bueno, pues con esto ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos quiere hacer un comentario sabio, como siempre, sobre la reunión del G20 de este fin de semana en Hamburgo. El cometido del G20 fue hacerse la foto de la unión y el compromiso de tirar del carro de los más fuertes ante una crisis global. Es decir, un acto generador de confianza en un momento de enorme zozobra. Y solo puede hacer eso y en esa circunstancia. Ahora es un acto de servidores públicos sirviéndose del escaparate para figurar, para chalanear asuntos particulares, para poner al día el politiqués y para chulearle parte del presupuesto a los contribuyentes. Alma y fragancia de la política. Un cordial saludo de Pizarro. Y con la Pizarroteca, como es habitual todos los días, damos el cierre, grabamos el programa y nos despedimos, yo de vosotros y vosotros de mí, hasta mañana.